Hay algo que es todavía mucho más precioso que podemos compartir. Si ven aquí en sus Biblias, en Juan capítulo 20, vean el versículo 22 y 23, menciona: acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Vamos a orar para, antes de empezar, pedir de la sabiduría y de la ayuda de Dios, que el Espíritu Santo realmente sea el que nos enseñe las verdades que vamos a ver el día de hoy. Y ver esa gran oportunidad, ese gran privilegio que tenemos de compartir algo que es mucho más precioso que cualquier cosa material que podamos compartir. Padre, en estos momentos pedimos de tu ayuda. Queremos, Señor, realmente ver el gran privilegio que tenemos de poder compartir ese regalo precioso que tú nos has dado. Esa gran salvación, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno de los que estamos aquí a que podamos entenderlo, que podamos ver ese privilegio, que podamos saber, Señor, a qué tú nos has enviado. Y, Señor, si hay alguno aquí que no ha recibido ese regalo, esa salvación, ese perdón, que hoy sea el día de la salvación, Señor. Que tú obres en sus corazones para que el día de hoy puedan tener esa libertad que hay solo en ti. Y es en ti que confiamos. En tu nombre lo pedimos y oramos. Amén. Aquí menciona Jesús, justo después de que Él había resucitado, Él les dice: ¿saben qué? Yo los voy a comisionar a que ustedes puedan repartir el mejor regalo que jamás ustedes puedan repartir a otras personas: el perdón de los pecados. Es algo increíble que nosotros como seres humanos podemos proclamar a otras personas: ¿sabes qué? Tus pecados te son perdonados. ¡Qué bendición! Tal como lo hizo el apóstol Pedro, justo después de que el Señor había resucitado, 40 días después estaba ahí en Pentecostés. Y recuerdan que el pueblo de Israel, lo vimos el mensaje anterior, cuando Pilato quería soltar a Jesús, ellos dijeron: no queremos que nos sueltes a ese, queremos que sueltes a Barrabás. Y Barrabás era un bandido, un ladrón. Y entonces Pilato dijo: pues ¿qué voy a hacer con él? Crucifícalo, pero no ha hecho ningún mal. No, él se ha proclamado rey y no hay otro rey más que César. Y es más, si tú no lo crucificas, tú vas a estar de acuerdo con él y tú vas a ser un traidor. Y prácticamente Pilato lo pusieron así que entre la espada y la pared, y al final de cuentas decidió que fuera crucificado el Señor. Pero después el Señor resucita y luego el Espíritu Santo viene de una manera tangible. Cuando vino ahí en el día de Pentecostés, estaban hablando diferentes idiomas, pero estaban anunciando la salvación en diferentes dialectos, diferentes lenguas. Muchas veces pensamos que el hablar en lenguas es decir sencillamente sonidos que no son, que no se entienden. No, lo que ellos estaban hablando cuando estaban hablando en lenguas eran idiomas que hablaba la gente, idiomas que podía entender la gente, y ellos podían entender en diferentes idiomas las maravillas de Dios. Y todos se quedan así como que pasmados, asustados, y ahí Pedro predicando les dice: ¿saben qué? Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Ustedes lo crucificaron, y vamos a ver más adelante que ahí hasta le pusieron el título Rey de los Judíos, y los soldados se burlaban de él diciendo: este es el rey de los judíos. A ver, ¿quién fue el que te dio la bofetada? Dinos. El Señor lo puso como el Mesías, como el rey de los judíos. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos de hacer? Nosotros fuimos los que decidimos crucificar al Mesías. Dios lo ha resucitado. La ira de Dios va a estar sobre nosotros. ¿Qué podemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Saben qué?
arrepiéntanse, reconozcan que Jesús es el único Señor. No es César, tal como dijeron, no tenemos más Señor que César, no. Arrepiéntanse, Jesús es el único Señor, Él es el único Mesías, Él es el único Salvador. Y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Como sabemos, lo que el bautismo se simboliza, ¿no? Es una representación de que morimos con Cristo y resucitamos con Él. Dice, bautícense en el nombre de Jesucristo. Confíen en que ustedes van a morir con Cristo y van a resucitar con Él. No son precisamente las aguas del bautismo las que nos limpian los pecados. Claramente la Biblia me lo menciona, que es la fe. El que nosotros aceptamos a Jesús, lo aceptamos como nuestro Salvador, creemos que Él murió por nosotros y decimos, sí, queremos morir contigo, queremos resucitar. Dice, hagan eso, tengan esa fe y el Espíritu Santo también va a venir a su vida, tal como les pasó aquí con los apóstoles. ¿Y saben qué? Ustedes van a poder compartirlo, van a poder proclamarlo, tal como lo estaba mencionando allí el apóstol Pedro. Y uno diría, ¿pero por qué Jesús? ¿Que no sencillamente si yo sigo mi religión? Si yo sigo todo lo que si yo sigo la tradición que me heredaron mis padres y hago todo lo que ellos me han dicho que he hecho y que haga y trato de portarme lo mejor posible sin no hacerle mal a nadie, ¿que no ya con eso pues Dios me aceptaría en el cielo? ¿Por qué tengo que confiar en Jesús? ¿Qué acerca de esas personas que buscan otros dioses? ¿Qué acerca de los musulmanes? ¿Qué acerca de los budistas? ¿O es más como cristiano, o como católico, o como bautista, o como pentecostés, o como de cualquier denominación? Pues yo con que siga pues, los reglamentos de la iglesia, ¿no? La Biblia menciona claramente que solamente no es una religión. No importa si es bautista, católico, protestante, de lo que sea. No importa o que sea alguna otra diferente religión. Solamente es en una persona. ¿Por qué? Bueno, vamos a responder esto el día de hoy. En primer lugar, vamos a ver que Él fue el único que pagó el precio. ¿Había un precio? Sí. Y ahí nos dice Pedro, como saben bien, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Aquí está la preciosa sangre de Cristo, la única que podía pagar por tus pecados. No importa que tú quieras dar todo el dinero que quieras a la iglesia para que tus pecados te sean perdonados, no pagaría ningún solo pecado. No importa que te vayas pero de rodillas desde aquí hasta, pues quién sabe, hasta el centro de Minneapolis, hasta la catedral allá, pero así de rodillas, no va a pagar ni un solo de tus pecados. ¿Sabes por qué? Solamente la sangre de Cristo. Y eso es porque, esa es la razón por la cual en Él está únicamente la salvación. ¿Por qué ni siquiera en esta iglesia está la salvación? O en un pastor, o en un papa, o en quien sea, ¿no? En un profeta, o en Mahoma. Porque Cristo es el único que pagó el precio. Fíjese cómo Isaías lo pone aquí. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Gracias a las heridas de Jesucristo, porque en Él recayó el castigo. Él fue molido por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones. Toda la ira de Dios que tú y yo merecíamos, Jesucristo la llevó. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. La iniquidad que tú has cometido, todos los pecados que tú hayas cometido en toda tu vida, las llevó Jesucristo ahí. Eso es por eso, esa es la razón porque es en una persona, no es en una religión, no es en una iglesia, solamente es en una persona. Y es en la persona de Jesucristo. ¿Y cómo fue que Él llevó esas iniquidades? Vamos a verlo si quieren. Bien ahí en Juan capítulo 19. Ahí claramente nos menciona cómo Él llevó esas iniquidades. Fíjense en el versículo 28. Vamos a empezar a leer a partir de ahí. Menciona, después de esto, como Jesús sabía que ya... Bueno, perdón, vamos a empezar un poquito antes. Vamos a empezar a partir de la crucifixión. A partir del versículo 17. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera
que en arameo se llama Gólgota. Aquí él salió de la ciudad de Jerusalén hacia un lugar que se llama Gólgota, tal como en el Antiguo Testamento, aquel animalito, aquel cordero, aquel ganado que iba a ser sacrificado por los pecados del pueblo, no iba a ser sacrificado dentro de la ciudad, tenía que salir fuera del campamento, tal como Jesús. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Ahí está en la cruz Jesús, pagando como si él hubiera sido un criminal. Y fíjense qué cargo le dieron. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Aquí Pilato decidió poner el cargo o el crimen que había cometido. ¿Y saben qué puso? El único crimen que cometió es ser el Rey de los Judíos. Los judíos se molestaron. Si ven ahí, muchos de los judíos leyeron porque el sitio que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. No escribas Rey de los Judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser Rey de los Judíos. ¿Sabes qué? No está bien que escribas eso. Ponle ahí blasfemo, ponle ahí otras cosas. Él lo acusaban de blasfemia. Pero Pilato dijo no. Ustedes sí, la verdad me pusieron presión y yo lo mandé a que lo crucificaran. Ahí está. Pero en esto no voy a cambiar. Al fin de cuentas Pilato dijo, lo que he escrito, escrito está, le contestó Pilato. Al fin de cuentas la única razón por la cual Jesús estaba en la cruz es por ser el Mesías. Porque lo dijo. Yo soy el Rey de los Judíos, yo soy el Mesías. Yo soy aquel persona en los cuales los profetizaron desde el Antiguo Testamento. Todos los profetas hablando acerca de aquel rey, de aquel salvador. Pero no era un rey como muchas veces se esperaban, de que nada más venía a venir a rescatarlos y darles una paz y una estabilidad política. Como muchas veces pensamos de que bueno, con que tengamos paz, estabilidad, ya con eso está bien. No, hay algo mucho más profundo que como seres humanos necesitamos. Tener paz con Dios, tener perdón de pecados, tener una relación con Dios en armonía con Él, tener una conciencia tranquila, poder ir a la cama con conciencia tranquila, enfrentar la muerte con una conciencia tranquila, sabiendo que nuestros pecados ya han sido perdonados. ¿Quién te puede dar eso? ¿Una religión? Puedes pagar todo el dinero que tú quieras, hacer los rituales que quieras. Solamente el Salvador, solamente Jesús. Y Él ahí está muriendo en la cruz por ti. Y luego fíjense cómo Él sigue mencionando lo que sigue cumpliéndose ahí en el versículo 23. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, uno para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza y tejida de arriba a abajo. Aquí está Jesús siendo humillado. Ni siquiera había muerto. Pero ahí los mismos soldados, tú ya eres como muerto. La última posesión que él tenía, su propia ropa, su propia vestimenta, se la quitan. La túnica, su ropa interior, se la quitan, lo dejan completamente desnudo. ¿Por qué? Tú ya estás como muerto. El Rey, el Creador del universo, muriendo en esa manera, en la cruz. Y fíjense, al fin de cuentas, cumpliéndose la profecía. Cuando menciona ahí en el versículo 24, no la dividamos, se dijeron unos a otros. Echemos suertes para ver a quién le toca. Así lo hicieron los soldados. Esto se sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, se repartieron entre ellos mis mantos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso ya estaba escrito. Ya estaba profetizado desde el principio de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía que tú y yo íbamos a pecar. Y ya estaba profetizado lo que iba a pasar con el Señor Jesús. Esos vituperios, esas humillaciones, aquí el Señor le está cumpliendo por amor a ti. Y fíjense, aquí podemos ver su amor. Cuando Él está pasando así por eso, fíjense cuál es su reacción. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, María, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena.
Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en casa. Jesús estaba más preocupado de ver cómo su mamá tenía el corazón quebrantado en ese momento. Al ver la humillación, el dolor, lo que él estaba pasando, que le dijo a Juan: «Aquí tienes a tu madre. Aquí tienes a tu hijo». Inmediatamente dice que desde ese momento se la llevó a la casa para que cuidara de ella. Algo que yo me acuerdo que no había comprendido hasta que la primera vez que me diagnosticaron que tenía, bueno, ni siquiera me habían diagnosticado bien que tenía cáncer, pero sí me habían dicho que tenía un tumor y que probablemente era canceroso. Y me hicieron un ultrasonido ahí mismo. Y después me acuerdo que le mandé un mensaje a Katy y le dijo: bueno, la verdad es que piensan que es un tumor. Después me dijo: bueno, avísame cuando den los resultados. Y pude ver los resultados aún antes de llegar a casa. Ahí estaba en el trabajo. Y vi que el diagnóstico diferencial, donde menciona las diferentes posibilidades, pero claramente todo apuntaba a que era un tumor canceroso. Se lo envié a Katy. Me acuerdo cuando llegué a la casa, algo que no había experimentado en ese momento. Sí estaba preocupado, obviamente, qué va a pasar conmigo, voy a seguir viviendo, voy a morir. Pero no se comparaba esa preocupación a cuando vi a Katy y se me puso a llorar en ese momento y me dijo: no me dejes. Fue cuando en ese momento sentí: Señor, ayúdame a que puedas pasar a través de esta enfermedad. No tanto pensando en mí, pensando cómo esto iba a afectar en aquellas personas que me quieren. Y eso es lo que está pasando aquí Jesús. Ese amor que Él tiene. Diciendo: ¿sabes qué? Aquí, llévate a María. Desde ese momento, probablemente ya Juan ya ni siquiera siguió hasta esperar a que Jesús falleciera. Tomó a María, se la llevó ahí a su casa. ¿Sabes qué? ¿Por qué Jesús está haciendo eso? Por amor a ti. Pero yo soy pecador, sí. Y Él quiere perdonarte tus pecados. Y Él está cargando la iniquidad de tus pecados. Él, que nunca cometió ningún pecado, muriendo y llevando la ira de Dios sobre sí misma, por amor a ti. Al final, ¿qué pasó? Viene el versículo 28. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Aquí vi una escritura donde el rey David había escrito un salmo en el cual él mencionaba acerca de esa sensación, ¿no? tan fuerte. Y en este caso Jesús estaba teniendo esa sensación tan fuerte de sed. ¿Se imaginan toda la sangre que ya había perdido? Y mencionó lo mismo, pasó por lo mismo, ¿no? Y aquí en el versículo 29 menciona: había allí una vasija llena de vinagre. Así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Al fin de cuentas, con ese vinagre que le pudieron dar, pudo tener la suficiente fuerza y capacidad y pudo humedecer su misma garganta para decir: todo se ha cumplido. Todo lo que yo vine a hacer en este mundo, llevar el Cordero de Dios que lleva el pecado de toda la humanidad, ya quedó completado. Después de eso, ¿qué pasó? Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. No es que a Cristo le hayan quitado su vida como mártir. No Él murió a Él como un mártir que no tenía oportunidad de saber qué hacer. Él pudo mandar a ángeles. Fácil mataban a todos los que lo estaban crucificando. Él dijo: nadie me quita mi vida. Yo mismo la pongo y yo mismo me la vuelvo a tomar. Y aquí mismo Él entrega el Espíritu. Él sabía que ya había pagado por el pecado absolutamente de todos. ¿Por qué la salvación está en Jesús? ¿Que no alguien más me puede salvar? ¿Qué acerca de su madre, María? ¿No me puede salvar María? ¿O qué acerca de los santos apóstoles? ¿No me pueden salvar ellos? ¿Quién fue el único que pagó por tus pecados y los llevó en él mismo? ¿Qué acerca de mi religión? Si sigo bien los reglamentos que me han dado, bien la religión de mi padre, ¿me pueden salvar? ¿Quién fue el único que pagó por tus pecados?
Jesús. Esa es la única razón. ¿Saben qué? Aquí está otra razón por la cual solamente Jesús te puede salvar. Porque Él fue el único que conquistó el pecado y la muerte. Y lo vamos a ver aquí. Bien ahí en el versículo 31. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser ese día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados para que bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Aquí le ordenaron que le quebraran las piernas. La razón es porque cuando están ahí crucificados no pueden respirar. Es difícil. La única manera que pueden respirar es levantándose para poder tomar algo de aire. Y ellos saben, si les cortamos las piernas, se van a morir rápido, y querían que se murieran rápido porque ya el sábado iba a ser la Pascua. De acuerdo a como los judíos ven los días, a partir de que ya es el ocaso, a partir de que ya se hizo oscuro, es cuando empieza el otro día. Entonces ya se estaba oscureciendo, ya se iba a meter el sol, y es en ese momento que le dijo, bueno, vamos a asegurarnos que ya estén muertos. Entonces le cortan las piernas a uno, le cortan las piernas al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y como dice otra Escritura, mirarán a aquel al que han traspasado. Dios les había dicho al pueblo de Israel, cuando ustedes celebren la Pascua, no le quiebren el hueso al animal que se van a comer, al cordero sin defecto. No le quiebren ninguno de sus huesos. Así es como se lo van a comer. Un símbolo del cordero, muriendo en la cruz. No le quebraron ningún hueso. Un símbolo de cómo absolutamente todo ya estaba planeado por ti. Y al fin de cuentas, hay una escritura donde dice que el Señor mismo, ahí está en Zacarías, dice, el mismo creador del universo, el mismo Señor, va a venir al fin de cuentas aquí en esta tierra. Y dice, y llorarán por mí, y me mirarán a mí, aquel a quien traspasaron. Aquí tenemos a Jesús, el cual fue traspasado, cumpliendo esa profecía, siendo el Señor de los cielos y de la tierra. Algún día Él va a volver a venir y lo vamos a ver al que lo traspasaron, y vamos a ver las heridas que tienen en sus manos y en sus pies y en el costado. Y luego lo que hacían es que, y lo que le iba a tocar a Jesús, es que a los que crucificaban, obviamente pues no tenían ningunos derechos, así por así decirlos, a todos nada más los iban a aventar a una fosa común. Pero fíjese cómo no pasó así con Jesús. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era un discípulo de Jesús, aunque en secreto, por medio a los judíos. Aquí tenemos José, una persona influyente, una persona que era parte del concilio, una persona que no consintió con lo que hicieron con Jesús, pero aún así sentía la presión de ellos. Y era un discípulo de Jesús, pero ahí a secretos. Y fíjese cómo aquí toma valor y va con Pilato. A pesar de que al ir con Pilato y reconocerse, ¿sabes qué? Yo quiero encargarme del cuerpo de Jesús, sabía que se estaba poniendo en peligro. Dijo, no importa. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Aquí están los dos, y ambos tomaron el cuerpo de Jesús conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación, el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Aquí está un huerto que era propiedad de José de Arimatea. Ya como sabimos, querían enterrarlo antes de que se pusiera el sol. Y dijo José, aquí en esta misma tumba, probablemente era la tumba que él mismo había preparado para él, para su familia.
ahí es donde lo ponen. Y vamos a ver por qué es tan importante eso. Si sencillamente lo hubieran aventado con todas las otras personas, no se hubiera visto claramente que el Señor había resucitado. Pero aquí lo ponen en una tumba, lo meten ahí, algo parecido como lo que estamos viendo, cierran la tumba con una piedra. Pero ¿qué pasa al fin de cuentas? ¿Se quedó ahí en la tumba? No, y ya conocemos mucho la historia. Viene el versículo 1 del capítulo 20. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Él pensó que alguien se lo había robado. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Aquí encuentran el sudario y en lugar de que alguien, supongamos si alguien se va a llevar el cuerpo, pues se lo lleva con todo y la vestimenta, ¿no? Con todo y el sudario que tenían ahí. Pero ahí no, o supongamos que dicen al fin de cuentas, no, pues vamos a llevarnos nada más el puro cuerpo, vamos a dejar el sudario, vamos a dejar aquí la vestimenta. Hubiera quedado, no en su lugar, hubiera quedado todo hecho ahí revuelto. Pero aquí quedó tal como estaba el cuerpo, en la misma posición. Pero no hay cuerpo. Y en ese momento fue cuando Juan se acordó de la escritura. Ahí mismo en el libro de Isaías nos dice, ¿sabes qué? Yo estoy muriendo por el pecado. Él va a poner su vida. Pero cuando haya puesto su vida en expiación, en otras palabras, cuando Él mismo haya sido sacrificado por el pecado de todos nosotros, Él mismo va a volver a vivir. Va a haber descendencia, va a poder ver a otras personas que va a ser de su propia descendencia. Y Él va a vivir por largos días. Y aquí se está cumpliendo. Jesús resucitó. Y ahorita todos y cada uno de nosotros podemos convertirnos en hijos de Dios. Sencillamente por lo que Cristo hizo. Como aquí Él venció el pecado, Él venció la muerte. Y luego llega con sus discípulos. Viene el versículo 10. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. María todavía no había entendido que el Señor había resucitado. Y es María Magdalena. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor. No sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie. Aunque no sabía que era Él, Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Quizás ni se dio cuenta por las lágrimas que tenía ahí. Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María lo que ella quería era darle pues una sepultura digna a Jesús. María, le dijo Jesús. Fíjense qué pasa cuando la llama por nombre. Reconoce su voz. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. Va y lo agarra y dice, suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es el Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Aquí tenemos a María, cuando escucha la voz del Señor, llamarla por su nombre. Como cuando, realmente es cuando más reconocemos, ¿no? Cuando a una persona querida te llama por nombre, inmediatamente sabes que es esa persona. Y aquí María lo sabe.
Y él va y le dice, tú diles a las otras personas que el Señor no se quedó ahí en la tumba, que Él resucitó. Y es más, Él va a regresar al Padre. Y luego se les vuelve a aparecer a todos los otros discípulos. Fíjense en el versículo 19, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor de los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Ahí estaban temerosos los judíos. Sabían que habían crucificado a Jesús. ¿Quiénes seguían? Pues ellos, sus discípulos. Y ahí llega Jesús en medio de ellos. La paz sea con ustedes. ¿Qué es lo que en verdad te puede dar paz? Puedes tener dinero. Puedes tener un buen trabajo. Eso te va a dar paz cuando enfrentes la adversidad. Eso te va a dar paz cuando enfrentes algún diagnóstico, cáncer. Eso te va a dar paz aún enfrente de la muerte. No. ¿Quién te va a dar la paz? Jesús. La paz sea con ustedes. Dicho esto, Jesús les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió, así yo los envío. Acto seguido, lo leímos al principio, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Aquí llega Jesús y los comisiona. ¿Saben qué? Ustedes tienen ahora un gran privilegio. Poder proclamar el perdón de los pecados. Poder decir que una persona, ¿sabes qué? Tus pecados son perdonados. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, muerto con Cristo, resucitado para andar con Él en novedad de vida. Los pecados han sido perdonados. Él claramente confiesa de que Jesús es su Salvador. Aquí nosotros lo declaramos, o en ese momento lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, públicamente. Una persona que dice sus pecados han sido perdonados. No por nosotros. El Señor es el que los perdona. Nosotros únicamente proclamamos, han sido perdonados. Él ya murió con Cristo, Él ya resucitó con Él y lo proclamamos, pero ¿en base a qué? En base a que la persona llega y nos dice, ¿sabes qué? Yo ya tengo a Cristo como mi Salvador. Pero ¿qué pasa si alguien llega y yo le predico y yo le digo, ¿sabes qué? Cristo quiere perdonarte tus pecados. Pero esa persona dice, no, yo voy a seguir con mi religión, con mis tradiciones. ¿No quieres aceptar a Cristo? Él es el único que te puede salvar. No, yo ya estoy bien como estoy. ¿Podemos proclamar que sus pecados son perdonados? No. ¿Podemos bautizar a esa persona? No. ¿Por qué? Porque nosotros no quisimos hacerlo. Porque nosotros dijimos, no le vamos a proclamar que los pecados son perdonados. No. Porque la persona, al fin de cuentas, toma la decisión. Y ya con eso vamos a terminar. Fíjense qué pasa aquí con Tomás. Versículo 24. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas, y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Aquí Tomás dijo, él probablemente estaba, él no era un discípulo que no quería seguir a Jesús. Es más, anteriormente él dijo, ¿sabes qué? Si es necesario morir con Jesús, vamos, para que muramos con Él. Él estaba dispuesto a morir con Jesús. Pero después de verlo ahí en la cruz, humillado, crucificado, muerto como, muriendo con la peor de las muertes que había en ese tiempo, como un criminal. No podía comprender lo que estaba pasando. Dijo, no, a menos que yo mismo meta el dedo en sus manos, no voy a creer eso, que Él ha resucitado. ¿Qué pasa? Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Otra vez, igual llega, pero ahí ya estaba Tomás. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí. Mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. ¡Wow!
Aquí le dio a Tomás ahora sí que una buena cachetada, ¿no? ¿Sabes qué? Yo sé lo que tú estabas pensando. Yo sé lo que tú dijiste. Él prácticamente sabe absolutamente nuestros pensamientos. Y aquí le dice, ¿sabes qué? ¿Quieres meter tus manos? Hazlo. ¿Qué hizo Tomás? Fíjese cómo reacciona aquí Tomás. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Lo reconoce como el Señor. César no es mi Señor, tú eres mi único Señor. Como Dios, tú eres mi único Dios. Sabemos que es un misterio, sabemos que, como que estamos cantando, ¿no? La Trinidad en Dios, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu. Sí sabemos que son tres personas, un solo Dios. En este caso es el Dios Hijo. Y aquí mismo Tomás reconociéndolo como Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? Dice, ¿sabes qué? Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Y ahí estamos nosotros. Nosotros no hemos visto las manos, nosotros no hemos visto, no fuimos ahí, vimos la tumba vacía. Aunque ahorita está la tumba, muchos reconocen que ese es el lugar de la tumba y por cierto que está vacía. Pero nosotros no lo vimos así en persona. Pero ¿sabes qué tenemos? Lo que dice en los últimos 2 versículos. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, hablando del libro de Juan. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para creer en su nombre tengan vida. Aquí Juan mismo, no nada más Juan, también tenemos a Mateo, a Marcos, a Lucas, tenemos también a Pedro, tenemos también las cartas de Pablo. No únicamente eso, tenemos desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todos los libros del Antiguo Testamento, hablando acerca de aquel cordero que iba a ser inmolado. Hablando acerca de que algún día los profetas, tal como leímos en Isaías, algún día iba a venir el siervo de Dios, quien es Dios mismo, tal como Isaías lo menciona, un hijo nos es nacido. Ya estamos cerca de la Navidad. Un hijo nos es dado y llamará su nombre Consejero, Admirable, Fuerte, Dios Eterno, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Aquí lo tenemos y aquí se ha cumplido. Dios ha sido fiel. Él lo que prometió, aquí lo cumplió. Él prometió que iba a venir ese cordero. Y tal como lo vimos, fue sacrificado por amor a nosotros. ¿Qué vas a hacer con eso? Él te está regalando el perdón de los pecados. Él te está regalando la vida eterna. Él te está regalando una nueva vida con Él. Tú puedes decir, pero es que yo sé que yo no me he portado bien. Bueno, por eso se llama perdón de pecados. Él no vino a llamar a los justos, vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Es más, si tú crees que no has pecado, si tú crees que no necesitas necesidad de perdón, es más, no te vino a llamar. Pero ¿sabes qué? Todos necesitamos el perdón de nuestros pecados. Todos necesitamos el Espíritu Santo que entre en nuestras vidas, que nos cambie, que nos dé el amor, que nos dé el gozo, que nos dé la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la fidelidad. Todo lo necesitamos. Es un regalo. Pero como mencionamos, al fin de cuentas, a pesar de que ese regalo está ofrecido para toda la humanidad, no todos van a tener ese regalo. ¿Por qué? Si Él murió por toda la humanidad. Porque a menos que uno acepte ese regalo, no va a ser de nosotros. A menos que tú en verdad decidas aceptar ese regalo, ese perdón de pecados, que decidas reconocer que Jesús es el único Salvador, el único Señor. Nadie más pongo mi esperanza, ni siquiera en mí mismo. Yo mismo no me puedo salvar por tratar de portarme, pero súper bien. Yo sé que he fallado y voy a seguir fallando. Mi confianza está en Él. ¡Qué bendición! Completamente gratis. Pero al fin de cuentas,
tú toma la decisión. Tú puedes decir, no, yo puedo seguir como estoy, con mi religión, con lo que yo tenga. Al fin de cuentas no es una religión, es Jesús. Pero Dios no te va a forzar. Y tú puedes decir, al final de cuentas, seguir su camino separado de Él. Y por toda la eternidad estar separado de Él, si eso es lo que tú quieres. Él no te va a forzar. Pero ¿qué tal si dices, no, yo lo quiero aceptar? No, no más eso. Quizás tú ya lo has aceptado. ¿Sabes qué privilegio tenemos? De poder compartirlo con otras personas. Hoy tuvimos un privilegio de poder compartir un poquito, cosas materiales importantes, para que se cubrieran, tener abrigos. Pero qué bendición de poder compartir con otras personas. ¿Sabes qué? Dios quiere perdonarte tus pecados. Lo único que tienes que hacer es aceptar esa salvación. Él ya murió en la cruz. Él ya pagó por tus pecados. Él ya resucitó. Él ya conquistó la muerte. Todo lo que tienes que hacer es aceptarlo. ¿Y sabes qué? Es lo que Dios nos mandó. Al fin de cuentas, esa es la razón por la cual vivimos. Para poder compartirle a otras personas ese gran Dios que tenemos. Esa es la razón por la cual hacemos todo lo que hacemos aquí en la iglesia. Esa es la razón por la cual quisimos hoy, el día de hoy, compartir un poquito el amor de Dios con otras personas. Esa es la razón de nuestra vida. Esa es la razón de tu vida. Vamos a orar, vamos a pedir que todos se pongan de pie con sus ojos cerrados. Quizás tú me estés viendo, o quizás tú te encuentres aquí mismo en este auditorio y nos estás visitando por primera vez, o quizás ya nos habías visitado antes, pero tú nunca has recibido voluntariamente ese regalo. Quizás no lo habías entendido bien. Quizás me estás viendo y digas, pues yo la verdad no estoy seguro que mis pecados han sido perdonados. Si no tienes esa seguridad, es porque no has recibido ese regalo. ¿Te gustaría recibirlo el día de hoy? ¿Qué tengo que hacer? Es únicamente la fe. Reconocer que Jesús es el Señor. ¿Cómo lo reconozco? Si quieres te puedo ayudar. Ahí mismo puedes repetir una oración que yo puedo hacer y tú la puedes repetir, donde tú le dices a Él que lo reconoces como el Salvador y donde le pides perdón de pecados. Algo así sencillo, lo puedes hacer ahí mismo donde me estás viendo, o si aquí mismo estás en el auditorio y nunca lo has hecho, ¿por qué no repitas después de mí para aceptar el perdón de tus pecados? Repite de corazón: Señor Jesús, yo sé que soy pecador. Yo sé que merezco el castigo, pero también sé que tú moriste por mis pecados. Te pido que me perdones. Te abro las puertas de mi corazón. Entra en mi vida. Acepto ese regalo de la vida eterna. Gracias, Señor. Sé que eres el único Salvador y en ti confío. Amén.